Saludos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Familia. Dios les bendiga. Qué bueno, estamos aquí honrados de tener al recurso Agustín Laje. Muchos le han escuchado a través de la radio en estos días que él ha estado participando. Apenas llegaron del Capitolio. Y damos gracias a Dios porque vamos a tener en esta noche 2 conferencias. Esta la primera y a las 8 de la noche la segunda. Así que Dios les bendiga abundantemente. Un saludo también a todos los que están conectados a través de las redes sociales y esperamos que puedan escuchar esta conferencia, tomar notas. Va a haber unas proyecciones también. Sin más preámbulo, quiero invitar a el señor Mario Rosario para que pueda presentar al recurso. Dios les bendiga, buenas noches. ¿Cómo está la gente en Ponce? ¿Está contenta? Un aplauso al Señor, vamos, que se sienta. Ha sido un día bien cargado, ayer fue un día bien intenso y todavía nos queda un poquito más de tiempo en esto, pero estamos bien contentos porque hemos entendido que las tinieblas solamente reinan mientras la luz está escondida. Pero cuando la luz se exhibe, las tinieblas tienen que desaparecer. La mentira reina solo hasta que la verdad se hace presente. Y en mi Biblia dice, y conoceréis la verdad. No, acá esa gente, acá saben eso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestra tierra está viviendo un tiempo muy difícil, porque por muchos francos quieren establecer una mentira llamada la perspectiva de género. La iglesia se ha manifestado, la iglesia ha sido vocal, la gente de principios y valores cristianos han levantado la voz, pero el gobierno automáticamente nos pone en la esquina: ustedes son religiosos fundamentalistas. Y Dios, que es soberano, se vale de lo que sea para lograr el plan y el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puso en un hombre una sabiduría, una inteligencia, lo hizo politólogo, lo hizo filósofo, y no utiliza la Biblia para establecer lo que es la verdad. Yo le decía hoy que la verdad es la verdad, no importa quién la diga. ¿Cuántos dicen amén? Y él presenta la misma verdad partiendo de la premisa de la filosofía y las ciencias políticas. El mundo quiso invisibilizar su llegada, pero la iglesia, que conoce la luz, lo que ha hecho es exponerla. Desen un aplauso a ustedes mismos. Para mí es un honor presentar en esta noche desde Argentina el politólogo y filósofo, el señor Agustín Laje. No quisiera pasar por alto la oportunidad de saludar a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que se encuentra con nosotros por el proyecto Dignidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido y por tan lindo recibimiento. La verdad es que estamos pasando unas jornadas muy productivas, diría yo, en Puerto Rico. Ya, si mal no recuerdo, debe ser el quinto día de trabajo. El quinto día de trabajo con agendas muy cargadas. Mañana es el último día. La agenda también de mañana está bien cargada. Vamos a llevar más conferencias a más zonas de Puerto Rico, porque la idea es ayudar a que la gente despierte y conozca de qué va todo esto de la llamada perspectiva de género. La conferencia de hoy va sobre este tema precisamente, y nos vamos a apoyar en una presentación. En una presentación que ustedes la ven acá, ¿sí? Es que más que nada es para que ustedes vayan viendo en pantalla las cosas que yo les voy diciendo y que no se vayan a pensar que se tratan de mentiras o inventos míos, ¿sí? Todo lo que yo vaya diciéndole a usted en esta conferencia tiene un respaldo documental serio que va a ir apareciendo en la pantalla. Yo quisiera explicar de la forma más simple posible qué es
la ideología de género. Yo sé que ustedes le llaman perspectiva de género, pero los invito a que empecemos de ahora en más a llamarla ideología de género, porque la perspectiva puede ser científica, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de una perspectiva científica. Podemos también hablar de una perspectiva religiosa o podemos hablar de una perspectiva ideológica. En el caso del género estamos frente a una perspectiva ideológica y por lo tanto corresponde técnicamente llamarla ideología de género. El problema es que sus promotores no la quieren llamar ideología de género, porque llamándola ideología de género se ponen en una situación complicada, porque las ideologías son aquello que no resiste el peso de la ciencia. La ideología es lo que distorsiona la realidad. Ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen ustedes, vamos a ir viendo por qué esto que han llamado perspectiva de género es en verdad una ideología, y como es una ideología, es un conjunto de ideas que distorsionan la realidad. No nos devuelven un conocimiento preciso de la realidad, sino un conocimiento totalmente deformado para servir a intereses políticos de una agenda de minorías. ¿Cómo entender la ideología de género? Pues yo les propongo buscar sus orígenes en lo que se llama la filosofía del género. La filosofía de género proviene del feminismo. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando irrumpe con tanta fuerza la cuestión de la perspectiva de género, es más o menos la misma época en que irrumpe al mismo tiempo con mucha fuerza, ¿qué cosa? El movimiento feminista. Y por otro lado, ustedes se dan cuenta que además de los LGBT, quienes promueven la ideología de género son las agrupaciones feministas. ¿Eso por qué es así? Muy simple. Eso es porque la ideología de género es una creación del feminismo. Es una creación de un tipo de feminismo que empieza a existir en la segunda mitad del siglo XX y es lo que actualmente se llama feminismo de género. Ese feminismo tiene su punto de arranque más concretamente hablando en el año 1949, en un libro de una francesa, de una filósofa francesa, llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió un libro titulado El segundo sexo, ustedes lo están viendo en pantalla. Este libro fue muy exitoso cuando salió, pero hoy tiene más éxito que cuando salió. Quiero destacar que vienen acá los dos señores que están tomando nota. Muchas gracias. Les animo a que si ustedes tienen una pluma, tienen un bolígrafo y tienen un papel, hagan como ellos que están tomando nota porque acá van a recibir muchísima información junta. Yo tengo que hacer esto muy rápido porque hoy tenemos 2 conferencias y después entra otro grupo. Entonces voy a ir bastante rápido, pero voy a tratar de ir lo más claro posible. Tomar nota es una buena idea. Entonces, Simone de Beauvoir publica en 1949 un libro que hoy es más famoso que cuando se publicó. Ha sido traducido a todas las lenguas y está en todas las librerías de acceso muy fácil. Lo enseñan en todas las universidades donde tratan temas de humanidades o de ciencias sociales, ¿sí? ¿Cómo resumir esta obra? Habitualmente se la resume con una frase que es del texto. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Alguien ha escuchado esta frase anteriormente? ¿Alguien sí? Levante la mano quien la escuchó antes. Varios, bien, varios. Esta frase hoy, digamos, la repiten por doquier, medios de comunicación, en la escuela, en las universidades. Es una frase de moda. El problema con esta frase de moda es que la gente a veces no entiende bien qué es lo que está queriendo decir la autora. Porque hay gente que interpreta que la autora quiere decir, bueno, no se nace mujer, llega a serlo, qué lindo, es poético. La mujer cuando nace es primero un bebé, después una niña, después un adolescente y después cuando madura se convierte en una mujer, ¿no? No, ese no es el sentido. El sentido es metafísico. O sea, lo que está diciendo Simone de Beauvoir es que no se nace mujer porque la mujer carece de naturaleza. La mujer no tiene una esencia que la defina como mujer, sino que aquello que define a la mujer como mujer es algo que recibe
en la vida social. Suena raro, ¿no? Suena complejo. No se preocupen, todo esto lo vamos a ir bajando para que se entienda muy bien. Lo repito, no se nace mujer porque la mujer no viene con nada que la determine a ser una mujer, sino que la mujer llega a este mundo a ser oprimida por el primer sexo. Estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo, es sobre la mujer, se llama El segundo sexo porque hay un primer sexo. Y ese primer sexo se llama varón u hombre. Y ese primer sexo ha armado un sistema de dominación que oprime a la mujer, y ese sistema de dominación se llama el Bien, ¿vieron? Se lo saben. Ya se acabó acá la conferencia entonces. Se lo saben, claro. ¿Por qué se lo saben? Porque estas palabritas están en todas partes, inundando nuestra vida en los últimos años. Si yo hubiese hecho este juego con ustedes hace 5 años, o hace 6, o hace 7 años, yo les puedo asegurar que ustedes se hubiesen quedado mirándome como diciendo, ¿qué se supone que me está diciendo este tipo? ¿El qué? Pero todos ustedes sabían a lo que yo estaba apuntando, porque están atentos y se los agradezco. Y por otro lado, porque ya conocen esta cantinela. Esta cantinela ya se la conocen, solamente que a veces no se sabe de dónde viene. No es nueva, es del año 1949. ¿Sí? No se nace mujer, llega una a serlo. Grábense ustedes esa idea y entiéndanla como una idea que nos sugiere que la mujer no tiene ninguna naturaleza, sino que lo propio de la mujer es aquello que recibe en el mundo social. Aquello como, digamos, es construida la mujer. Esto va a generar un punto de inflexión en el feminismo, porque el feminismo, hasta Simone de Beauvoir, hablaba de la mujer como una realidad natural y biológica. Pero Simone de Beauvoir genera este quiebre y desde ella en adelante, la filosofía feminista siempre va a volver a Simone de Beauvoir y no va a poder en general despegarse nunca más de ella. Voy a saltar a la década del 70, estábamos en 1949. En los 70 tiene auge algo que se llama el feminismo radical, principalmente en los Estados Unidos y en Canadá. Una de las principales filósofas del feminismo radical fue la mujer que ustedes ven en pantalla llamada Kate Millett. Ella publicó un libro titulado Política Sexual en los Estados Unidos en la década del 70. Este libro se suele resumir también con una frase muy célebre que contiene, que es la siguiente: lo personal es político. Lo personal es político. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el feminismo tiene que empezar a politizar todos los asuntos personales. ¿Qué son los asuntos personales? Pongamos algún ejemplo. ¿La educación de los hijos es un asunto personal de la familia? ¿O es un asunto público, digamos, del Estado y del político de turno? Bueno, tradicionalmente ha sido una función de la familia. Pero si lo personal es político, entonces el político debiera hacerse cargo de lo personal. Y el padre de familia puede tener valores personales, creencias personales, principios personales, modos de vida personales, que pueden, al politizarse, ser tomados por el Estado, expropiados del individuo, y el político se puede empezar a hacer cargo de aquello que es personal, porque lo personal es político. ¿Entienden ahora por qué se está legitimando, por ejemplo, la llamada educación sexual con perspectiva de género? Porque lo personal en su familia hoy está siendo arrancado por lo político. Está siendo absorbido por lo político en la medida en que lo personal es político. Hoy contaba en la legislatura, en el, ¿cómo es que le dicen acá? El Capitolio, en el Capitolio, que en Argentina esto de lo personal es político, como en Argentina esto se aplica desde hace ya muchos años, tenemos ejemplos muy extremos para mostrar de hasta dónde se puede llegar con esto. En Argentina, la consigna de lo personal es político ha llevado a la sociedad a la discusión de algo que el feminismo ha empezado a llamar allí la justicia menstrual.
Claro, la menstruación es algo muy íntimo de la mujer. De hecho, hablamos de productos íntimos de la mujer para referirnos a lo que hace falta para esos días. Pero como lo personal es político, pues entonces la conclusión es que hay una desigualdad de género opresiva en el hecho de que la mujer pase por esos días y el hombre no. Y entonces se necesita justicia menstrual. Y la justicia menstrual consiste en que el Estado subsidie a las mujeres aquellos artefactos que ya no son íntimos, sino que son políticos, que es lo que necesita la mujer para esos días. Entonces, fíjense, son ejemplos para que ustedes vean cómo estas ideas van calando mucho más hondo de lo que nosotros pensamos y suenan muy abstractas, pero cuando uno las explica detenidamente y la gente las comprende, puede empezar a comprender un montón de cosas que están pasando al día de hoy. En los años 80, me quedé en los 70 recién, vamos a los 80, en los años 80 aparece una filósofa muy, muy importante para estas teorías, llamada Monique Wittig, en Francia. Monique Wittig va a ser la precursora de lo que se llama la teoría queer, que es básicamente la ideología de género, ya exacerbada a un nivel inaudito. Monique Wittig dice, ok, a ver, Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega uno a serlo. Bueno, está bien, sonaba lindo, pero no es tan directo. Tenemos que ser más directas. ¿Saben qué? Lo que hay que empezar a decir es, la mujer no existe. La mujer no existe y el feminismo, dice Monique Wittig, debiera actuar para destruir el hecho artificial de la mujer que es construido por el hombre. Textualmente lo que dice en este ensayo, el pensamiento heterosexual es eso. El feminismo tiene que destruir el hecho artificial de la mujer que ha sido creada por el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer no nace, se hace. Y se hace siendo oprimida. Destruir la idea de que la mujer tiene una naturaleza es liberar a la mujer de esa opresión. Esa viene a ser la idea. Ustedes pueden pensar, bueno, miren, esto suena raro porque el feminismo no se suponía que defendían a la mujer. ¿Para qué va a querer el feminismo empezar a atacar los fundamentos ontológicos, o sea, el ser, la esencia de la mujer? ¿Para qué el feminismo querría decir, miren, ¿saben qué? La mujer no existe. Bueno, querría hacer esto por una situación muy fácil de entender. Y es que de esa manera el feminismo puede ampliar su base de representación y, por ejemplo, acaparar a lo que hoy llamamos LGBT. Por eso hoy feminismo y LGBT son prácticamente lo mismo. Van a las mismas manifestaciones, tienen las mismas consignas, impulsan la misma agenda de género, son, en resumen, prácticamente lo mismo. Pero ustedes también me pueden decir, bueno, mira, a ver, yo siento que estoy perdiendo mi tiempo acá, en esta conferencia, porque todos sabemos que la mujer existe y esto es un absurdo. Estar discutiendo estos filósofos que dicen tonteras en sus torres de marfil no tiene mayor sentido. Todos sabemos que la mujer existe. Es más, yo podría hacer un ejercicio muy simple. Miren, mujer, 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 hombre, 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 mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre. En un segundo. Es decir, no necesito de esto, estoy perdiendo mi tiempo. La gente lo puede hacer. Sí, cuidado, nosotros lo podemos hacer y nosotros entendemos que es así. El problema es que el Estado ya no lo puede hacer. El Estado que ha absorbido la ideología de género como paradigma de gobierno ya no puede hacer algo tan simple como lo que yo acabo de hacer recién. ¿Por qué ya no puede hacer algo tan simple? Porque la ideología de género supone que la sexualidad humana no tiene nada que ver con lo que uno trae al nacer, sino que tiene que ver con lo que uno es al construirse en la sociedad. No se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Lo van entendiendo un poco mejor? Lo personal es político. La mujer no existe.
Si el Estado adopta esta ideología, el Estado ya no tiene ninguna posibilidad de entender dónde hay un hombre y dónde hay una mujer. Y ustedes pueden pensar que estoy exagerando. Bueno, no, miren. Esto, habría millones de ejemplos para mostrarles, yo les voy a mostrar solamente algunos. En Argentina, mi país, hace más o menos 2 años, un señor llamado Sergio cumple 60 años y sucede que en Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres se jubilan con 65. Razón por la cual Sergio dice, yo tengo 60, si fuese una mujer no tendría que ir a trabajar más. Y ahí se le prende el foquito como en las caricaturas, ¿no? Tengo un estado, Argentina, que tiene una ley que se llama Ley de Identidad de Género, que dice que cada uno es lo que dice ser y que el sexo se puede cambiar como el color de mi camisa. Entonces, ¿qué hace Sergio? Cumple años, sus 60 años, se va a la dependencia oficial del Estado y dice, oigan, ¿saben qué? Yo ya no soy más Sergio, yo ahora soy Sergia, una mujer, y quiero mi jubilación. Y efectivamente se lo dieron y se jubiló 5 años antes. En México está pasando cosas que la verdad son divertidas, son, digamos, tragicómicas. Ahora están en elecciones, ¿sí? En México están en elecciones, vengo de allá. Y resulta que allí tienen leyes de cuotas de género en las candidaturas. O sea, la lista tiene que ser hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, 50 y 50. O mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces esto ha llevado a una situación en la cual a veces no hay mujeres para poner en los puestos que quieran estar allí candidateándose. O a veces hay hombres que son buenos candidatos, pero que no pueden entrar, por ejemplo, en el lugar número 2 de la lista, porque no son mujeres. Entonces ahora ha venido una avalancha de cambios de sexos de políticos en México, donde le han dicho al Estado, mire, yo soy una mujer, así que necesito que usted me ponga a mí en las elecciones. Bueno, este es un caso. Humberto, después busquen este video, es muy divertido. Búsquenlo en YouTube. Dice, lo puede buscar usted como Humberto candidata Humberta. Humberto candidata Humberta. El señor da una conferencia de prensa donde, fíjense ustedes, ha cambiado su logo de campaña. Ahora es con una arroba porque no se sabe muy bien quién es ya. Y el tipo ahí dice, bueno, miren, ¿saben qué? Yo ya no soy más el candidato Humberto, soy la candidata Humberta. Por eso el video ustedes lo pueden encontrar de esa forma. Y han habido decenas de casos como este en los últimos días en México. Vamos a ver si esto me responde. Vamos a dar unos ejemplos del ámbito del deporte. En el deporte, cuando los estados asumen la llamada perspectiva de género, también empieza a haber una avalancha de esto, de hombres que se meten a jugar deportes en ligas femeninas. En Argentina tenemos casos con el hockey, casos con el fútbol soccer, donde transexuales entran a jugar a deportes con mujeres y las mujeres de los equipos rivales muchas veces se quejan legítimamente, porque la competencia no es leal. Y la justicia interviene en el caso siempre a favor del trans. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que uno es hombre o mujer dependiendo de lo que cada uno diga que es y no dependiendo de su naturaleza. Porque la naturaleza ya no tiene nada que ver con la sexualidad. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. A ver, quizás yo les voy a ir indicando porque esto no anda, Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso de Australia, próxima. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano, próxima. ¿Saben quién es Ángela Ponce, Miss España? Levante la mano y déjela levantada arriba, así yo puedo ver quiénes son, cuántos son. ¿Quién ha escuchado el nombre Ángela Ponce, Miss España? Déjenla arriba. Y también mírense entre ustedes.
para que no me dejen mentir a mí. Tenemos alrededor del 80% del auditorio que ha escuchado este caso. Gracias. Alrededor del 80% del auditorio ha escuchado el caso de Ángela Ponce. Ahora levante la mano quien conoce el nombre de la mujer que ganó ese certamen de belleza. 1, bien. 2. ¿Algún valiente más? 2. 3. Bien. El 80% del auditorio conocía a Ángela Ponce. Solamente 3 personas del auditorio saben quién ganó este certamen. ¿No les parece curioso? Lo que yo les muestro con este juego que hago es qué es una guerra cultural. Esto es una guerra cultural. ¿Se han preguntado por qué nos han bombardeado con este caso a tal punto de que en Puerto Rico el 80% de este auditorio conozca quién es Ángela Ponce? Y pasa en todos los países, no solamente en este. ¿Por qué hemos tenido durante semanas a la televisión y a la prensa hablando de esto? Y después nadie sabe ni le importa ni siquiera quién fue la mujer que ganó. Porque Ángela Ponce no es una mujer, es un hombre. Ese fue el punto, para quienes no conocen. Ángela Ponce es un trans que entró en Miss Universo y que fue aclamado por los medios internacionales. Y lo tuvimos en la pantalla durante semanas. Ahora, en ese mismo Miss Universo hubo una mujer que fue expulsada, Miss Ucrania. Miss Ucrania fue expulsada porque se descubrió que había sido madre y resulta que un reglamento de Miss Universo dice que no podés ser Miss Universo si has tenido un hijo. Entonces, fíjense ustedes lo cínico, ¿no? Es decir, si has sido madre, si has puesto en marcha aquello que un hombre jamás podrá hacer, que es tener vida en sus entrañas, que es traer vida al mundo, entonces no podés estar en un certamen de mujeres. Si sos un hombre que te autopercibís mujer, que te has inyectado hormonas, te has maquillado la cara y te has sometido a varias cirugías estéticas, no solamente vas a ingresar en Miss Universo, sino que además te vas a convertir en una figura internacional apalancada por la prensa mundial. Y el feminismo frente a esto, totalmente mudo. ¿Por qué? Porque provienen de sus propias teorías. Vamos a la próxima. Bueno, esto está pasando en un montón de certámenes de belleza, ¿sí? No es solamente Miss Universo. Este es un certamen de belleza de Argentina que, como ustedes confirmarán, es cada vez menos bello, ¿no? Vamos a la próxima. La cosa se pone... No me hagan reír, señora. La cosa se pone... La cosa se pone menos graciosa, vamos a ponernos más serios. La cosa se pone menos graciosa cuando la culpable es la señora que está acá. La cosa sí que se pone menos graciosa cuando nos preguntamos qué está pasando en las cárceles. Miren, una noticia de los Estados Unidos. Año 2017, marzo. Primero, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Claro, a ver, digamos, es necesario que podamos saber quién es un hombre y quién es una mujer a efectos de la vida pública, en general. Pero cuando entra la perspectiva de género, mejor llamada desde ahora ideología de género, se hace imposible. ¿Por qué? Porque no se nace mujer, llega aún a serlo. ¿Y quién sabe que ese violador no puede decirnos, mire, yo no nací mujer, pero yo he llegado a ser una mujer? Porque mi autopercepción hoy a mí me permite decir lo que yo considero que yo soy. Fíjense que esto no es un caso aislado. Vamos a la próxima. Hay muchísimos casos en muchos lugares del mundo de este estilo. El Mundo de España nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Próxima. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Próxima.
de Argentina es esto. Un preso cambió de cárcel porque se autopercibió mujer, un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba, donde yo vivo. Yo me enteré de este caso antes de que hubiesen dejado embarazada a una mujer que estaba presa. Yo lo informé a los medios de comunicación, lo informé en mis redes sociales, incluso se lo hice llegar a grupos feministas a ver si se dignaban a hacer algo, ya que habían pasado un hombre muy violento a una cárcel de mujeres. Nadie dijo absolutamente nada. El caso recién se hizo público cuando una presa terminó embarazada. Vamos a la próxima. Un poquito más cerca de aquí, Costa Rica. Un travesti de apellidos Mongebrenes intentó vapulear con un garrote y violar a una presa. Acá, en Costa Rica, es decir, no estamos hablando de un solo país. Esto está pasando en todos los países que están adoptando la llamada perspectiva de género. Vamos a la próxima. Miren, todos estos ejemplos que yo les puse es para que ustedes se den cuenta que las ideas pueden ser absurdas. La mujer no existe, no se nace mujer, llega a un nacerlo. Puede ser absurdo, pero a las ideas, por más absurdas que sean, si ustedes le ponen mucho dinero y mucho poder político, pues entonces esas ideas van a empezar a hacerse del poder. Van a empezar a regir sus vidas. Vamos a saltar a la década del 90. Nos quedamos en los 80. Todos los ejemplos de recién son actuales, pero dependen de una filosofía que termina de tomar forma en los años 80. En los años 90 aparece la más importante de las filósofas del género, que es Judith Butler. Judith Butler es de los Estados Unidos, de California, y en los 90 publica este libro titulado El género en disputa. ¿Cómo resumir este libro? Con una parte, un fragmento de este libro que dice así: el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo voy a repetir porque parece un trabalenguas. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Miren, se lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda. Acá hay dos conceptos involucrados: el sexo y el género. Sexo y género no son lo mismo, ¿sí? El sexo es lo que atañe a la dimensión natural y biológica de nuestra sexualidad. ¿Qué es el sexo? Nuestra biología sexual, ¿sí? O sea, ustedes armen un croquis en su cabeza. Sexo igual biología. O, lo que es lo mismo, sexo igual naturaleza, ¿sí? ¿Qué es el género? El género son los atributos culturales, socioculturales, que enriquecen la sexualidad humana. El hombre no solamente es un animal, sino que es un animal cultural. Si nosotros queremos saber el sexo de un animal, por ejemplo, nuestro perro, ¿qué hacemos? Miramos sus genitales. No hay otra forma en general de saber cuál es el sexo. Hay que mirar los genitales. ¿Por qué? Porque el perro solamente se distingue sexualmente al nivel de la biología. Pero los seres humanos que estamos distinguidos al nivel de la biología, vivimos en una sociedad que tiene una cultura. Y la cultura elabora estrategias que acentúan esa distinción que es preexistente al hecho cultural. Fue complicado lo que dije, lo voy a volver a decir. La cultura acentúa aquella distinción que preexiste, o sea, que existe antes de el hecho cultural. Le voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que acabo de decir. ¿No se nace mujer, llega uno a serlo? No, mentira. Ni siquiera hay que esperar a que la mujer nazca para decir que hay una mujer. Se es hombre o se es mujer desde el preciso instante de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Y se seguirá siendo hombre o mujer incluso después de la muerte. Y esto no es siquiera una aseveración religiosa, porque no estoy hablando del alma, estoy hablando del cuerpo. El cuerpo se configura sexualmente por primera vez en el primer momento de vida del ser humano. ¿Cuál es el primer momento de vida del ser humano? La concepción.
en ese momento se fusionan 23 cromosomas del óvulo con 23 cromosomas del espermatozoide y normalmente aparece un individuo con 46 cromosomas. Uno de ellos va a contener la sexualidad, que va a estar codificada normalmente como XX o XY. Y esa información genética va a desplegar un sinfín de procesos de formación sexual que se dan dentro del vientre materno. Por eso, la ciencia avanzada nos permite con un ecógrafo ir a ver mucho antes del nacimiento, para aquellas mujeres que quieren hacerlo, de qué sexo es su hijo. Ahora, ¿se han dado cuenta que según esta gente los retrógrados somos nosotros? Según esta gente los medievales somos nosotros. Y nosotros estamos afirmando algo que va totalmente de la mano con la genética más moderna, con la embriología más moderna. E incluso piénsese lo que yo dije a continuación. Después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres. Y yo no me estoy refiriendo, insisto, por ejemplo, al alma, o al más allá, o al paraíso, al cielo. No, me estoy refiriendo al cuerpo. ¿Qué pasa con los museos, por ejemplo? El Museo Británico. El Museo Británico tiene sus momias, ¿no? Son buenísimas, tienen 4.000 años, sí, por lo menos, algunas tienen más. Y uno llega ahí y ve la momia y estás como con tu perro. No tenés idea de qué sexo es. Pero en este caso tampoco podés mirar los genitales porque tampoco hay nada. ¿No? Entonces, sin embargo, uno lee el cartelito donde te informan de la momia y te ponen ahí. Era mujer, murió a tanta edad, por tal causa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia más moderna toma un pedacito de lo que queda de ese cuerpo y analiza con técnicas muy avanzadas si ese cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer. Yo por lo menos nunca he ido a un museo donde me diga esta momia era LGBT, ¿no? Entonces, y tampoco conozco ninguna madre que le diga no, usted está esperando un niño trans. Entonces, fíjense ustedes que supuestamente nosotros somos los medievales, los anticuados, los retrógrados y los fundamentalistas. ¿No será al revés? ¿No será al revés? ¿No será que la ciencia en verdad está de nuestro lado? ¿Y ellos en todo caso están perdidos por una ideología que nos quieren imponer? Miren, Judith Butler, al decir el sexo siempre fue género, lo que está diciendo es, ok, tenemos el sexo que es la naturaleza, lo biológico, y tenemos el género que es lo cultural, pero ¿saben qué? El sexo siempre fue género. O sea, de ahora en más, de lo que hay que hablar es de género. Olvídense del sexo. Todo lo que va a explicar la sexualidad humana va a ser el género. ¿Y el género es naturaleza o cultura? Cultura. Y nos quedamos sin el cuerpo. Nos quedamos sin el cuerpo. Nos quedamos como sujetos sin cuerpo que solamente tienen cultura y que están siendo moldeados por la cultura. El problema es que la cultura se despliega siempre en función del cuerpo. No puedo yo darles ahora ejemplos porque tengo que acelerar la charla. Siempre suelo dar algunos ejemplos para que se entienda bien el punto. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la cultura es un hecho que es real, pero que acontece sobre una base natural que es anterior a la cultura. Y esa base natural es nuestra biología. Nuestra diferencia sexual ya existe antes de que la cultura intervenga. La cultura interviene para acentuar la diferencia. ¿Por qué queremos acentuar la diferencia? Porque en la diferencia está la atracción, por ejemplo. A los hombres no les gustan las mujeres que parecen hombres generalmente. Y a las mujeres no les gustan generalmente los hombres que parecen mujeres. Acentuamos, todas las sociedades habidas y por haber, acentúan la diferencia entre hombres y mujeres en términos culturales. Ahora yo les pregunto, ¿no se han dado cuenta ustedes que el feminismo contemporáneo precisamente hace un esfuerzo por parecerse cada vez más masculino? Es precisamente por esta razón, porque la propuesta de la ideología de género es que hay que aniquilar toda diferencia. Ellos no celebran la diversidad.
Ellos quieren aniquilar la diferencia entre los sexos para volvernos indistinguibles, iguales. No somos iguales, hay que celebrar la diferencia. Miren, Judith Butler al decir esto termina de coronar la ideología de género, termina de darle el broche final y nos deja, como les dije, una situación en la cual nuestra sexualidad solo se explicaría como una opresión cultural y esa opresión cultural la podemos deconstruir y una vez deconstruida la cultura podemos autopercibirnos como nosotros realmente queremos ser. Ese es el toque final de la ideología de género. Sacamos al cuerpo y a la biología y nos quedamos solamente con cultura. Y la cultura sin cuerpo y sin biología es un artificio. Y ese artificio lo deconstruimos y entonces ¿qué queda? Quedan no criaturas, quedan creadores. Y esto tiene una dimensión teológica. Yo nunca hablo en términos teológicos, pero esto tiene una dimensión teológica muy fuerte. Ustedes la sabrán interpretar mucho mejor que yo. Lo que detesta la ideología de género es la condición de criatura, ya sea de una criatura que no ha escogido su cuerpo o de una criatura que no ha escogido su entorno sociocultural. Lo que la ideología quiere es hacerse creador. Vamos a la próxima. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. La ideología de género es la desnaturalización de nuestra sexualidad. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Para la gente que está tomando nota, se la voy a repetir. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, o sea, le quitan la raíz, ¿no? Desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza, nos dejan una sexualidad humana sin naturaleza y la explican exclusivamente por la cultura. Ahora, ¿por qué es anticientífico? Lo acabo de sugerir recién. Esto no soporta, digamos, las pruebas científicas de la genética, de la embriología, de la sexología, de la psicobiología, de la biología, de la anatomía, de la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puede soportar. Es imposible que pase la prueba del método científico estas tonteras que les estoy diciendo. Pero no es un problema simplemente que sea anticientífico. El principal problema es que sea autoritario, porque prácticas anticientíficas hay muchas. Por ejemplo, el tarot. Me gusta este ejemplo a mí. El tarot. ¿Saben lo que es el tarot? Las cartas, ¿no? Eso de las brujas que te van a adivinar el futuro y uno les paga para que les tiren las cartas. Eso es una práctica anticientífica. ¿Por qué? Porque no soporta el método científico. Ahora, esta no es una conferencia sobre el tarot. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, las brujas que hacen tarot no han armado un lobby que se ha incrustado en el Estado y que ha querido meter la currícula del tarot. No han armado un lobby que ha llamado tarotofóbicos a todos los que no creen en el tarot. Entonces, el problema, en definitiva, ni siquiera es la orientación sexual de estas personas. El problema ni siquiera es su autopercepción cuando no corresponde con su cuerpo biológico. El problema es que sean autoritarios y que su proyecto sea autoritario. El problema es que nos agreden a nosotros, no las personas que tienen una orientación sexual distinta, porque esas personas pueden estar muy bien en contra de la ideología de género y hay muchas personas homosexuales que están en contra de la ideología de género, solamente que los medios de comunicación las invisibilizan. Incluso más, hay personas transexuales que están en contra de la ideología de género, pero los medios de comunicación las invisibilizan. El problema es la ideología de género, no el sujeto homosexual. Nosotros no tenemos que combatir al sujeto homosexual. Nosotros tenemos que combatir a la ideología de género, que es la instrumentalización política de la sexualidad con fines autoritarios. De hecho, si somos sinceros, los principales financistas de la ideología de género son heterosexuales. Si somos sinceros, los principales financistas de la ideología de género no son homosexuales, son heterosexuales. Bill Gates, George Soros, los Rockefeller,
la gente de la Fundación Ford. Ahora, yo quiero mostrarles cómo esto se va imponiendo, cómo se nos impone. ¿Con qué tácticas? Algunas. Vamos a repasar algunas tácticas. Vamos a la próxima. Vamos a pasar más. Esto lo vamos a tener que pasar. Más, pasamos, más adelante, acá. Tácticas a partir de las cuales nos imponen la ideología de género. La ideología de género implica una batalla por el lenguaje. Por eso yo hago tanto hincapié en las palabras. Y les decía recién lo del patriarcado, la deconstrucción, por ejemplo, otra palabrita muy de moda. ¿Por qué hay tanto interés en modificar el lenguaje? Porque modificando el lenguaje se modifica el pensamiento. Nosotros pensamos utilizando palabras. Ustedes no pueden tener un pensamiento significativo sin usar palabras. Traten de pensar sin usar ninguna palabra. ¿Pueden? No, no pueden. Pensamos con palabras. Si yo modifico las palabras que ustedes utilizan, pues entonces yo estoy modificando el pensamiento que ustedes tienen. Esto en un sentido un poco extremo, pero que ya está pasando, se puede explicar bien con la desesperación que tiene el lobby pedófilo actual. Por ejemplo, la NAMBLA en los Estados Unidos. Hay un lobby de pedófilos. ¿Sabían ustedes? Hay varios. Hay muchos lobbies de pedófilos. Digamos, el más importante en Estados Unidos se llama NAMBLA. Tienen una desesperación para que la gente deje de usar la palabra pedofilia. Y ahora están tratando de imponer la palabra, o el término, mejor dicho, orientación sexual intergeneracional. Eso suena mucho más simpático, ¿no? Imagínense ustedes que yo diga, ese señor es un pedófilo. De inmediato todos adjudicamos un sentido, una percepción automática, ¿no? Ahora, yo digo, ese señor tiene una orientación sexual intergeneracional. Bueno, ya no se genera lo mismo. Lo mismo ocurre con el aborto. Interrupción del embarazo le llaman ahora, cuando el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer. Y le llaman interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque de esa forma nunca aparece la víctima. No aparece la víctima en la ecuación. ¿Sí? Vamos a mostrar algunas cositas. Vamos para adelante. En Argentina, la modificación del lenguaje va tan rápido que incluso el Estado ha, digamos, puesto en la televisión pública un programa de televisión que se llama Todes y que tiene el propósito de reeducarnos a hablar el lenguaje inclusivo, como ellos le llaman. ¿Saben qué es el llamado lenguaje inclusivo? Bueno, a ver, otra gran trampa del lenguaje. El lenguaje inclusivo no incluye a nadie, por lo tanto no es lenguaje inclusivo. En todo caso, el lenguaje inclusivo puede ser el lenguaje de señas, por ejemplo, o el braille, por ejemplo. Pero cambiar la O y la A por la E, ¿a quién incluye eso? Entonces hay que empezar a buscar otros nombres. Yo estoy en una iglesia, de modo que no puedo usar la palabra que usaría para describir este lenguaje. Quedará a ustedes para que ustedes imaginen cuál es la palabra. Voy a hacerlo más light, para menores de edad, así digamos. Es un lenguaje de tontos, ¿sí? Es un lenguaje de tontos. Claro, a ver, esto es la ideología. ¿Por qué es ideología? Porque te hacen creer que tienen soluciones mágicas, que la gente va a ser incluida y que vamos a cambiar el mundo si cambiamos la O y la A por la E, ¿no? Y entonces a los jóvenes, sobre todo, se les mete en la cabeza la extraña idea de que están cambiando el mundo y están haciendo una revolución. Y como, digamos, el ego juvenil quiere hacer una revolución, se sienten parte de la historia. Casi una suerte de Che Guevara versión edulcorada. Y fíjense que nunca ha sido tan fácil cambiar el mundo, nunca ha sido tan fácil ser una buena persona y nunca ha sido tan fácil ser un completo tonto, ¿no? Porque pensar que estás cambiando el mundo, cambiando la O y la A por la E, es propio, insisto, y perdón la palabra, pero es propio de un tonto. Más tontos somos los que pagamos impuestos para que esto salga en televisión pública, ¿no?
no es función del Estado enseñarnos a hablar. No es función del Estado enseñarnos a hablar. Nuestro lenguaje es espontáneo. Nuestro lenguaje se enriquece día a día en la intercomunicación personal. No hace falta que la televisión te venga a enseñar estas cosas. Vamos a la próxima. En Francia están reemplazando en los colegios la palabra madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. No se puede decir papá y mamá. ¿Por qué? Porque ahí hay huella de género, ¿no? Igual que en el lenguaje. Usamos pronombres de género para distinguir a los sexos. Esto es lo que hablábamos recién. Hablamos de padre y de madre distinguiendo a los sexos y lo que queremos es igualarlos. Por eso ya no podemos hablar de padre y madre, hay que hablar de paternidad 1 y paternidad 2. Vamos a la próxima. En Canadá se ha aprobado una ley que castiga con hasta 6 meses de cárcel a quien use un pronombre de género equivocado. ¿Qué es un pronombre de género equivocado? Bueno, si una persona que es hombre se autopercibe mujer y yo le digo él en vez de decirle ella, yo puedo terminar 6 meses preso en Canadá. ¿Se dan cuenta que esto no es una invitación amable, no? Esto no es una propuesta, esto es una imposición. Y una imposición que además tiene color represivo. Vamos a la próxima. En Nueva York no vas preso, pero tenés una multa que asciende hasta $250,000. Vamos a la próxima. En California la multa asciende hasta aproximadamente $150,000. Vamos a la próxima. En Gran Bretaña, por presión del lobby LGBT, la Asociación de Médicos Británicos tuvo que modificar el manual de lenguaje médico, ahora prohibiéndole a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Vamos a la próxima. ¿Cómo más se nos impone esta ideología? Vendiéndonos un mundo en blanco y negro, ¿sí? Un mundo de buenos y malos, el hombre siempre es malo, la mujer siempre es buena, el hombre siempre es victimario, la mujer siempre es víctima, el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, y así sucesivamente. Ese mundo, ¿cómo se llama? El patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es el fantasmita que han creado para explicar todos los conflictos de nuestra sociedad. ¿Hay violencia contra la mujer? Sí, hay violencia contra la mujer. ¿Cuáles son sus causas?, le pregunta uno a una feminista. El patriarcado. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo lo define usted? Yo lo defino, dicen las feministas, como un sistema de dominación en el cual los hombres dominan a las mujeres. Esa es la definición de patriarcado, ¿sí? Un sistema de dominación donde los hombres, en bloque, de forma homogénea, dominan y oprimen a las mujeres. Eso es un mundo en blanco y negro. Ahora, ocurre que el mundo tiene colores, el mundo tiene matices. Y Puerto Rico también tiene matices, y yo les voy a mostrar algunos datos de Puerto Rico que van a tirar por la borda la tontera del patriarcado. Vamos a la próxima. Miren, algunos datos que no salen en la televisión ni van a salir jamás. 6 minutos, 15, bien, gracias. Datos que no van a salir jamás por la televisión. Así que tomen nota. El Banco Mundial, esperanza de vida en las mujeres, alrededor de 84 años. ¿Sí? Esperanza de vida, en promedio. ¿Cuánto vive una mujer en Puerto Rico? 84 años. ¿Cuánto vive perdón, acá está el de la mujer. Este es el del hombre. ¿Cuánto vive un hombre en promedio en Puerto Rico? 76 años. En promedio, 8 años menos que la mujer. En un sistema de dominación, como por ejemplo lo fue la esclavitud, el amo vive más que el esclavo. ¿Cómo explicamos con la teoría del patriarcado semejante brecha de género? ¿No les parece curioso que estemos hablando? Miren, Joan me comentaba de una senadora, ¿era? Una senadora que llegó escandalizada al recinto porque había ido a un supermercado y había encontrado que el shampoo para caída de pelo de hombre costaba $5 y el de la mujer costaba $10. Entonces fue a argumentar, este es el patriarcado que pone el shampoo de la mujer a $10 y el shampoo del hombre lo pone a $5.
eso no es conocer las leyes del mercado y de la economía, empecemos por ahí. Porque ese precio muy probablemente se deba a que los hombres tienen habitualmente mayor frecuencia en la caída del pelo. ¿Y saben por qué? Por algo que se llama testosterona. ¿La testosterona fue creada por el género? No, es parte del sexo. De hecho, miren, se los recomiendo porque a mí se me cae el pelo. Entonces, les voy a recomendar algo. Finasteride es una pastilla para para quitar esas hormonas. Entonces te quita de esta zona del pelo, que es la que se cae, te quita la hormona que te está generando la caída. Pero esa hormona está solamente en el cuero cabelludo del hombre. Entonces fíjense cómo estas cosas no tienen que ver con el patriarcado, tienen que ver con algo que se llama biología. Y claro, como al hombre se le cae más que a la mujer, entonces ¿qué hay más? Competencia. Porque hay muchas más marcas de shampoo que venden para caída de pelo y tienen que competir con sus precios. En cambio, ¿cuántas mujeres usan shampoo para caída de pelo? Muy poquitas. Por lo tanto, el precio va a ser más alto, hay menos competencia por empezar. Bueno, a ver, eso es una brecha de género, ¿sí? Acá tenemos la brecha de género del shampoo para caída de pelo, que mantiene escandalizada a una senadora de Puerto Rico, pero nada dice la senadora de Puerto Rico. ¿Quién es? Vamos a ponerle nombre, ¿no? ¿No se puede? Bueno. Verán que a mí me gusta la guerra, ¿no? Bueno, está bien. No le vamos a poner nombre. Pero la senadora de Puerto Rico, ¿qué tendrá para decir de esto? ¿No? O sea, 8 años de vida más en promedio la mujer que el hombre. Bueno, este es solamente un dato. Vamos al próximo. No quiero tampoco perder tanto tiempo. Vamos al próximo. Homicidios. Desde el año 2000 hasta el año 2017. Datos, ¿sí? La barra violeta son víctimas de homicidios varones. La barra verde son víctimas de homicidios mujeres. Vamos al último año del cual se tienen datos concretos. 2017, 692 homicidios cuyas víctimas fueron hombres, 37 homicidios cuyas víctimas fueron mujeres. Aproximadamente estamos hablando del 95% de las víctimas de homicidios son hombres, el 5% de las víctimas de homicidios, dentro de los cuales se encuentran los llamados feminicidios, son mujeres. ¿Sí? A ver, esto no significa negar el problema. ¿El problema de qué? De que haya mujeres que son golpeadas por hombres que son salvajes y de mujeres que son incluso asesinadas por hombres que son salvajes. No estamos negando ese problema, pero estamos mostrando la realidad que ningún medio de comunicación está mostrando. Y es que la violencia no tiene género. No tiene género la violencia. Cuando ustedes le digan la violencia se explica porque el género, y necesitamos entonces la perspectiva de género, explíqueme cómo yo a su vez explico por género esta violencia. Imposible. Miren, más aún, vamos a la próxima. Si ustedes ven, la tasa de homicidios en Puerto Rico es de 21,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. 21,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial de homicidios es 7,2 por cada 100.000 habitantes. O sea, Puerto Rico tiene ¿cuántas veces la tasa promedio mundial? 3 veces. ¿No les parece que los están tomando un poco de tontos cuando les dicen que la emergencia nacional es que las mujeres están siendo asesinadas, cuando en verdad ustedes tienen una emergencia nacional que se llama homicidios en general? La verdad es que a ustedes les están vendiendo que acá hay una emergencia nacional para meterles la ideología de género, porque con la ideología de género va a haber mucha gente pidiendo mucho dinero para llevar adelante esas políticas de género. Por empezar, ya han pedido más de 11 millones de dólares que se los han asignado para supuestas políticas de género que, se los adelanto, van a fracasar todas. Todas van a fracasar. Y se los aseguro porque en Argentina se vienen practicando desde hace por lo menos el año 2014, 2013 aproximadamente, y la violencia contra la mujer ha venido
creciendo todos los años y los feminicidios, los llamados feminicidios, han venido creciendo todos los años también. En Argentina, hoy en políticas de género, ¿saben cuánto ponemos? Ponemos 10 veces lo que ponemos en el sistema judicial. Las políticas de género hoy se llevan 10 veces el presupuesto del Poder Judicial. Se llevan 4 veces el presupuesto de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Y el resultado cuál fue? Pésimo. Bueno, pésimo para el pueblo, muy bueno para los que abrieron sus ministerios de género, porque hoy están llenos de dinero, ¿no? Próxima. Miren, homicidios desde, digamos, de este año 2021, el primer trimestre. Esto sería en verdad un cuatrimestre, porque es desde el 1 de enero hasta el último día de marzo, ¿sí? En este periodo se reportaron 7 asesinatos cuyas víctimas fueron mujeres adultas, un asesinato contra una mujer menor de edad, 148 asesinatos contra hombres mayores de edad y 2 asesinatos contra menores masculinos, ¿sí? O sea, la proporción en estos primeros 4 meses fue de 95% de víctimas hombres a 5% de víctimas mujeres. Pero hay algo más interesante acá, que es el móvil. Fíjense que en el móvil encontramos, vamos a ver móvil de asesinatos en mujeres. Violencia doméstica, 2, o sea, lo que llamamos feminicidios, 2. Drogas, 3. O sea, hay más mujeres asesinadas por el móvil de la droga en Puerto Rico que por el supuesto odio que tiene el hombre sobre la mujer y que la quiere matar porque es una mujer. Más aún, si vamos a ver violencia doméstica, vamos a encontrar que hubo 6 hombres que terminaron muertos en episodios de violencia doméstica. ¿Ustedes vieron alguno de estos casos en televisión? Ninguno, ¿no? ¿No les parece raro? Vamos a la próxima. Próxima. Voy a acelerar un poquito. Suicidios. El 90% de los suicidios en Puerto Rico son hombres, de los suicidados. Qué curioso, un patriarcado donde el hombre es el rey, el dominador, el que está allí arriba, gozando de la vida, ¿no? Y después, cuando vamos a ver, por ejemplo, los suicidios, es el que se suicida en el 90% de los casos. Vamos a la próxima. Accidentes laborales. En el año 2014, que es de donde tengo los datos más recientes, se murieron por lesiones ocupacionales, o sea, en el trabajo, 29 puertorriqueños, de los cuales 27 eran hombres y 2 eran mujeres. ¿Por qué motivo? Porque el hombre toma trabajos más riesgosos y más problemáticos para la salud. Y esa brecha de género, o esa brecha no cuenta. Vamos a la próxima. Homeless, personas sin hogar. El 80% son hombres y el 20% son mujeres en Puerto Rico. Y la senadora está preocupada por el shampoo para la caída del pelo. Vamos a la próxima. Egresados en Puerto Rico. ¿De qué? Egresados de la universidad. Miren, esto va desde el año 2000 hasta el año 2018. Se los resumo. Todos los años la mujer se ha egresado de la universidad hasta un 70% más que los hombres. Y yo lo celebro. Si la mujer estudia más que el hombre, o si es más responsable en Puerto Rico, la universidad, pues se merece egresar con más frecuencia que el hombre. Por supuesto. ¿Pero esto no es una brecha de género? Sí. ¿Hay algún problema con eso? Mientras haya igualdad ante la ley, no. ¿Qué sería hacer una política de igualdad de género en esto? Porque vieron, a ver, no se dejen llevar por los cantos de sirena. Queremos igualdad de género, no. Lo legítimo es la igualdad ante la ley. ¿Qué significa igualdad ante la ley? Que todos puedan entrar a estudiar independientemente de su sexo, por ejemplo. ¿Qué significa igualdad de género? Igualdad de resultados. ¿Cómo yo tendría que igualar estos resultados para lograr igualdad de género? Pues a mí se me ocurren 2 vías, por ejemplo. O apruebo a los hombres con una calificación más baja que la de la mujer, y si la mujer necesita sacarse, por ejemplo, un 50% en sus asignaturas, el hombre necesitará un 25%. ¿Es eso justo? No, no es justo. ¿Por qué? Porque violenta el principio de igualdad ante la ley.
O otra posibilidad sería, bueno, si la mujer tiene que hacer 50 asignaturas para egresar de la universidad, pues que el hombre haga, no sé, 30. Ahora, esto sería una política de igualdad de género, que ahí pueden ver ustedes qué injusta que es. Lo que es justo es la igualdad ante la ley, las mismas reglas para todos, no los mismos resultados para todos. El resultado depende de lo que uno haga. Vamos a la próxima. Vamos a cerrar con un tema que, vamos a la próxima, vamos a ir pasando rápido porque se nos va el tiempo, más. Había mucho contenido, pero tengo que ir cerrando por la hora. Más adelante, seguimos. Vamos a ir hasta una que es sobre, que vas a ver una placa, más adelante, una placa violeta que es sobre los niños. Una placa violeta que dice violando los derechos humanos de los padres. Ahí está. Vamos a concluir con esta. Miren, acá en Puerto Rico yo sé que ustedes están con el tema de la perspectiva de género en el currículo escolar, ¿sí? No acepten esa mentira. Hagan todo lo posible para rechazarla porque una vez que entra no la sacas más, ¿eh? Una vez que entra esto, me lo preguntaban por la radio, no existe ningún caso que yo conozca donde estas políticas se hayan podido quitar una vez que ingresan. O sea, no hay que dejarlas ingresar directamente, porque pueden terminar como terminó en muchos países como el mío. Vamos a la próxima. Aquí. En Argentina tenemos la perspectiva de género en algo que llaman educación sexual integral. Este es un ejercicio de perspectiva de género en el colegio, en Córdoba, donde yo vivo. Este ejercicio para los niños se llama el género opuesto. Dura 30 minutos y dice así. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, ¿qué significa esto? Si tu hijo se llama Juan, tiene 12 años y le gustan las chicas, durante media hora en el colegio, en la clase de educación sexual, se va a tener que cambiar el nombre, la edad y el gusto sexual. Será, por ejemplo, no sé, Marta, una señora de 50 años que es lesbiana. Y va a caminar por el aula y se va a encontrar con sus amiguitos. Por ejemplo, Pedrito, que es su mejor amigo, pero que ya no es más Pedrito. Ahora se llama Claudia y es un trans de 32 años. Y van a hablar sobre vidas que no tienen, experiencias que no han pasado, para terminar concluyendo con quien coordina el taller que los heterosexuales oprimen a los LGBT. Esto es lo que hoy llaman perspectiva de género en Argentina en la educación sexual integral. Vamos a la próxima para que les muestre algo que incluso puede ser más perturbador. En Argentina, la ideología de género se ha metido incluso en el nivel inicial. Y el gobierno pide que desde el nivel inicial se desnaturalice los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Se acuerdan cómo definimos la ideología de género? Es la desnaturalización de nuestra sexualidad. Desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Cómo están haciendo eso en el nivel inicial? Vamos a la próxima. Por ejemplo, así. Están empezando a incitar a los nenes de 5 años en ciertos kindergarten a que se disfracen de nenas, a que se pongan maquillajes, collares, pulseras. Vamos a la próxima. Incluso hasta les ponen vestiditos de nenas. ¿Para qué? Para que se identifiquen, o sea, para que vean cómo es ser del otro género y que ellos puedan decidir si se identifican con un género o con otro. Vamos a la próxima. En Costa Rica, más cerca de aquí, la educación sexual le dice a los niños lo siguiente: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. O sea, hay factores que fomentan la violencia en Costa Rica. Esos factores que fomentan la violencia son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad.
O sea, ¿por qué hay violencia en Costa Rica? Les enseñan a los niños por las drogas, por la segregación urbana y por la masculinidad. ¿Cómo recibe eso un niño varón? Le destruye la autoestima, se la destruye, lo avergüenza de su sexo. ¿Cómo lo recibe una niña? Le genera miedo. ¿Quién? Su compañerito, con quien no va a pensar tener una relación de amistad, va a tener una relación de prudencia, de distancia, de miedo. Vamos a la próxima, ya estoy cerrando. No vamos a... Bueno, vamos un poquitito más y ya está. Una más. Esto no solamente viene por el colegio, viene también por las industrias que están hoy de moda. Lego, por ejemplo, ha sacado, hace un par de días nada más, esto fue el 20 de mayo, ¿sí? Su colección de Lego LGBT. Próxima. Kellogg's, la marca de cereal, ha sacado también su cereal LGBT para los niños que sean supuestamente LGBT. Próxima. Pixar tendrá un personaje transgénero en su próxima película. El personaje se llamará Jess y es una niña trans de 14 años para llegar a los niños. Hay una gran industria, sí, que está creciendo enormemente, la industria de las hormonas para los supuestos niños trans. Vamos a la próxima. Bueno, mientras tanto, claro, todo lo que tenga que ver con heterosexualidad está empezando a ser cancelado. Cancelan al príncipe azul de Blancanieves por el beso no consensuado. Esto fue una violación para el feminismo. Ahora, las mismas que se escandalizan por Blancanieves y el Príncipe Azul no dicen absolutamente nada por las letras de las canciones de Bad Bunny, por ejemplo. Eso no es cosificación, eso no es nada. Nos hacemos las tontas. Próxima. Bueno, ya esta es la última placa, porque ya tengo que cerrar. Miren, esto va tan rápido y es tan asqueroso, porque realmente es asqueroso, que por ejemplo en California ya hay empresas que están ofreciendo esta especie de prótesis, que son unos artefactos de lana, en verdad, unos artefactos de lana que tienen la forma de un pene de un niño, ¿sí? Y esto es para que los padres que suponen que tienen hijas que en verdad son niños atrapados en el cuerpo de una niña, les coloquen esto en los panties para que la niña pueda verse allí con un bultito y para que empiece a identificarse como niño. Es decir, digamos, y hay cosas mucho más terribles que yo, por una cuestión de gusto, no he querido agregar en esta presentación. Miren, yo tengo que dejar acá la conferencia porque viene en camino otro grupo. Yo lo voy a cerrar de esta forma. Esto está llegando a Puerto Rico con una velocidad inusitada. En este momento hay muchos proyectos de ley que están siendo presionados para ingresar esta ideología a la isla. Ustedes están en tiempo de frenarla. En mi país ya no estamos en tiempo, lamentablemente. Lamentablemente, es una realidad. En Argentina yo poco puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es traerles esta información de dónde ha terminado todo esto, como en mi país, allí donde se ha implementado. Porque ustedes están a tiempo de decirle no. ¿Cómo le dicen no a esto? Bueno, reconociendo que el poder en la democracia está en el pueblo, no en las minorías. No en las minorías. Y que la mayoría de nuestros pueblos son cristianos y que nos han marginado de la política, nos han hecho creer que nosotros no tenemos que opinar de nada que tenga que ver con la política simplemente porque creemos en Dios. Simplemente por eso ya somos ciudadanos de segunda. ¿Saben qué? Los ciudadanos de segunda somos la mayoría en todos nuestros pueblos de Latinoamérica. El problema es que nos hemos quedado muy callados. El problema es que le hemos dejado la política a unas minorías autoritarias. Entonces, ¿cómo sacar esto de Puerto Rico poniéndose los pantalones largos, haciéndose cargo de lo político y saliendo a manifestarse y a pedirle a sus legisladores que representen al pueblo, que si quieren que ustedes los vuelvan a votar, pues entonces que ellos representen al pueblo, a las mayorías, que las mayorías son el pueblo. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente estamos viviendo un tiempo donde cada uno de nosotros, como decía Nehemías, al pueblo, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras esposas, esposos, pelead por vuestras familias y pelead por nuestra nación.
El proyecto Dignidad fue ridiculizado. Analistas políticos pensaban que no se iba a lograr. Hoy en día tenemos una senadora dando la lucha, a quien apoyamos, Joan Rodríguez Bebe, y tenemos a la licenciada Lizzy Báez en la Cámara de Representantes. No podemos nosotros mirar para el otro lado. Así que gracias a Agustín Laje y a todas las personas que están de una u otra forma luchando. Al final, le vamos a decir cómo salir, pero al final hay una persona que está tomando firmas para ir en contra del proyecto 185, que tiene que ver con la imposición de la perspectiva, de la ideología de género en nuestro sistema de currículo. También el 683 es otro proyecto, el 136 también son proyectos que quieren de alguna manera atosigar en nuestro país el concepto de orientación sexual. Por lo tanto, usted no ha recibido solo una conferencia, sino herramientas para seguir dando la lucha. Dios les bendiga, nos ponemos en pie. Vamos a pedir que usted vaya saliendo, va a salir por los laterales y luego puede firmarnos este documento. Tenemos a Mario Rosario de Plena Vida, que ha sido la persona que ha movido. Un aplauso para Mario. Sí, sabemos que hay muchos hermanos que quieren que Agustín le firme el libro y él no va a transar que yo los deje ir. Él quiere firmarle los libros a los que tengan los libros. Como no tenemos mucho tiempo, yo le voy a pedir que usted, hermano, sea consciente. Vamos a hacer una fila por acá. Él va a estar ahí justo en esa silla, y uno a uno rapidito le dice el nombre, él se lo firma y seguimos saliendo. ¿Está bien? Me parece que veo muchos libros, me preocupa. Que el Señor nos ayude. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacemos la fila por detrás, por acá atrás, rapidito. ¿Qué lío te buscaste, Agustín? Por favor, no se quede hablando con el recurso. Tiene que salir inmediatamente porque hay un grupo esperando y tenemos un flujo de tránsito. Gracias por su cooperación.